Buenos días a todos, es una bendición estar juntos hoy, una vez más en esta mañana de domingo, en la cual una vez más nos reunimos con la finalidad de caminar a través de la Escritura, a través de la Palabra de Dios. Bienvenidos, vamos a cerrar nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta preciosa mañana en la cual una vez más nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. El honor y la gloria son para ti. Tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres la razón por la cual nos encontramos en este lugar, Señor, y la finalidad es honrarte, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esa bondad tuya manifiesta, Señor, en las cosas que haces por nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos y todo lo ponemos en tus manos. Gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Bien, mis hermanos, pues bienvenidos todos. Vamos a caminar a través de la Escritura. Llame a los suyos, ya están sentados a la mesa, ya están por ahí los niños, los hijos también, ¿verdad? Y pues vamos a caminar a través de la palabra del Señor hoy. La palabra de Dios nos dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Y vamos a estar caminando, avanzando sobre este tema de hoy. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y esa es una genuina motivación para venir a sus pies, para venir a los pies del Señor. Las personas tienen que saber que vienen a Dios porque lo necesitan, ¿verdad? Podríamos invitar a mucha gente a venir a buscar a Dios porque Él va a proveer, a suplir las necesidades nuestras y todo, pero son condiciones apoyadas mucho en las cosas materiales, cuando realmente la grande necesidad de nosotros es vida. Necesitamos vida, vida eterna, necesitamos conocer a Dios, caminar en Él, ¿verdad? A entender la grande necesidad que tenemos de Él, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra relación con Él es sumamente importante. El hijo pródigo sabía que el padre era dadivoso y aún sus jornaleros eran tratados con amor y también con respeto. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero también este muchacho sabía, primero, que el padre le amaba y segundo, que el padre no le iba a fallar. Y la tercera cosa era que había provisión de perdón para él. De otra manera, él no hubiese regresado, pero él estaba viendo la grande necesidad que él tenía y él veía que su padre proveía para todos los que estaban junto a él. No podemos negar que es la necesidad lo primero que nos mueve a ir a Dios. Mas después de que somos atraídos por Él, tenemos nosotros que entender por qué nos llamó. Dios nos va a dejar hasta que estemos completamente entregados a Él. No nos va a abandonar. Hasta en tanto, cuando usted y yo venimos a Dios, Él va a empezar a darnos una formación para que podamos, arraigados y cimentados en Él, permanecer durante toda nuestra vida hasta verlo a Él cara a cara, tal y como Él es. Dios es un Dios de pacto y Él es fiel, es el que prometió. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo número 23 nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, el versículo número 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Juan escribió que cuando el séptimo ángel, ¿verdad?, tocó la trompeta, se oyeron muchas voces en el cielo que decían, Apocalipsis capítulo 11, versículo número 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Quiere decir que la misión del Espíritu Santo desde hace 20 siglos o hace 2000 años es suprimir el reino del diablo, ¿verdad? Introducirse en la casa del hombre fuerte, a atarlo e izar la bandera del reino de Dios en cada uno de los elegidos, haciéndolos a su vez colaboradores. Se está predicando el evangelio, pero para que las almas se salven y Cristo venga a reinar. El ministerio de la iglesia, por lo cual fue llena de dones y capacidades, es que ésta
a través de la predicación y llena del poder y de los medios del Espíritu Santo, pueda establecer el reino de Dios en todas las naciones. Cada vez que la iglesia, por el Espíritu Santo, trae un alma a los pies de Jesús, esa persona se libera de la rebelión y el reino de Dios se establece en ella. Luego comienza, por el poder del Espíritu, una obra santificadora después de llegar al Señor, una obra santificadora en esa persona, hasta que Dios sea el todo en toda su vida. Al meditar en la palabra, Dios está logrando ser en nosotros el todo, pues el Espíritu Santo nos muestra áreas de nuestra vida que quiere conquistar y adueñarse de ellas para sujetarlas a Él. Cada vez que el Señor triunfa en nuestra vida, en esas áreas donde somos débiles, es cuando el hombre nuevo se enseñorea de nuestra mente y de esa manera guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, el versículo número 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es como una llama santa que se va propagando en nuestro interior, conquistando nuestra alma y nuestras facultades, estableciendo el reino y matando el yo para lograr que Dios sea el todo. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es bueno que identifiquemos cuál es nuestra cruz, porque así sabemos que no es como por tanto tiempo lo hemos escuchado, conocido, que la cruz es el sufrimiento, ¿verdad? Que tenemos por causa de alguna prueba, alguna necesidad, o por los traumas que no logramos olvidar, o por la separación de la familia, o el esposo que abandona a la esposa, o la esposa que tiene un carácter rencilloso, celoso, o el hermano que es alcohólico, o el hijo drogadicto, que a veces uno piensa que esa es su cruz. Aquel que está preso por alguna causa, alguna razón, aquel que nos vemos, ¿verdad?, que no cambia. Tampoco es la necesidad debido a que no tenemos trabajo, o la molestia de soportar a algún supervisor o algún superior con mal carácter. La situación de cuidar a la madre cuando está enferma, cuando tienes que trabajar y tienes esa responsabilidad sobre ti. Nada de esto que uno ha mencionado es la cruz en sí. La verdadera cruz del cristiano es renunciar a su ego. Jesús dijo en Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que negarse al yo es nuestra cruz, pues esa es la sentencia que Dios le declaró a Adán. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos que el cuerpo del pecado de Adán murió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Cristo clavó a Adán en la cruz, tomando esa maldición y enterrándola en el sepulcro de José de Arimatea, ese cuerpo adánico. Por tanto, esa herencia adámica que recibimos cuando nacimos quedó destruida en la justificación. Por eso Dios envió a su Espíritu Santo para dárnoslo a conocer y matar lo que quede de Adán en nosotros. En la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios capítulo 15, verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esto no significaba que Pablo estaba agonizando en una cama o laceraba su cuerpo, sino que se sometía su carne al espíritu. Cada vez que la carne es sometida al pecado, ¿verdad?, el pecado es vencido. Cada vez que nos sometemos en la carne a Dios, o crucificamos o sujetamos nuestra carne, el pecado es vencido. Y el Espíritu Santo está en autoridad sobre la carne, para que el hombre nuevo se vaya apoderando de la mente
carnal y tomando el dominio y así poder vivir como Dios quiere que vivamos. Resumiendo, una fue la visión de Cristo, ¿verdad? Esa misión a la cual Él vino al mundo, la misma que ha sido la del Espíritu Santo y por esto la misma para la iglesia, porque esa única misión abarca todo el propósito. Todo aspecto del propósito de Dios es importante realmente, pero el propósito del propósito, valga la redundancia, es que Dios sea el todo en todos. Ese es el propósito que hay en cualquier ministración o acción que se hace en el reino. Para eso el Señor Jesucristo dio ministerios, el Espíritu Santo dio dones y el Padre las operaciones de las cosas en el mundo. Lo que el Señor da y ha impartido tiene que desembocar en que Dios logre ser el todo en todos. Y eso está resumido en toda la predicación y todos los temas de la Biblia. Las Escrituras fueron dadas para que Dios sea el todo en todos, y Él mismo lo dice en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Dios ha revelado en la palabra lo que Él es. Dios ha revelado lo que Él ha dicho. Él también ha revelado lo que Él ha hecho de una manera práctica, no solamente enseñándonos su propósito, sino lográndolo en nuestras vidas hasta el fin. Lo que va a hacer con la iglesia es que será tan perfecto el dominio de Dios en la iglesia que literalmente nos vamos a olvidar de nosotros mismos. Puede que psicológicamente esto sea imposible porque el ego ocupa nuestra mente y el yo ocupa todo nuestro ser. Nosotros estamos hechos para amarnos y protegernos y tener desarrollado el instinto de conservación nos preserva esto de los peligros. Por ejemplo, si en medio de una predicación, ¿verdad?, en el lugar de reunión, podríamos decir que alguien se ponga de pie y gritara en ese momento, ¡fuego, fuego! Realmente por la pura reacción todos van a correr y aunque no huela humo y solo sea una falsa alarma, pero veríamos, ¿verdad?, en la acción ese instinto de conservación. Y ese instinto de conservación nos lo dio Dios y es bueno. Ahora, no solo en el aspecto físico, sino también en lo emocional, poseemos también ese instinto de conservación. Esto se manifiesta en lo que los psicólogos llaman defensas psicológicas. Cuando a alguien lo agarran infraganti, su primera reacción es tomar de su arsenal mental y comenzar a defenderse, usando el racionalismo, negando la verdad, culpando a los demás, o justificándose a sí mismo. Otros acuden al escapismo porque no se sienten capaces de bregar con la situación. Es decir, que es natural que si alguien habla mal de nosotros, nos entristezcamos y nos defendamos usando las armas de conservación, pues esa es la naturaleza humana caída. Esa forma de comportarnos lo vamos desarrollando desde que nacemos, en cuya etapa el yo es el centro. Cuando niños somos egocéntricos. Cuando crecemos, la filosofía del mundo es primero yo, luego yo y después yo. Basados en que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros. Ahora, la cuestión es que el amor a los demás nunca nos llega por sí sola. Pues estamos muy ocupados en amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Imaginemos lo que significa, ¿verdad?, que Dios quiera lograr que nos olvidemos de nosotros mismos para concentrarnos en Él. O sea, que ya no busquemos nuestro bienestar, sino el de Dios. O que ya no cumplamos nuestros ideales, sino el ideal de Dios. Esto es lo que Dios va a hacer en nosotros a través de su Espíritu Santo y esto va a afectar toda área de nuestra vida. Va a afectar también nuestro ministerio, pues lo que recibimos, lo vamos a querer compartir con los demás de la misma manera, así que cuando comuniquemos el Evangelio, logremos por el Espíritu de Dios que la motivación de la gente sea el amor de Dios y no sus beneficios. Solo una persona enamorada de Dios podrá hacer que otros se enamoren de Él.
Es por esto que en toda función que la iglesia tiene, el Señor debe ser el todo en todos. Así que la predicación, ¿verdad? La querugma, en el griego, cuyo significado es pregonar como un heraldo. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo número 21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios nos envió a predicar las virtudes de Cristo y de Dios. Los heraldos, en griego, keruso, Mateo capítulo 3, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Eran los portavoces de los reyes antiguos que iban a los pueblos a llevar el mensaje del soberano. Ellos se paraban en los lugares altos y leían el decreto a voces, a alta voz. Así Dios nos mandó a nosotros, la iglesia, a proclamar el evangelio. El Señor quiere que nos subamos a las azoteas, en los lugares altos, y proclamemos las virtudes y las grandezas de nuestro Dios, diciendo en alta voz, Apocalipsis 14, versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es la comisión evangélica, ¿verdad? Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El pecado de Israel fue contra el Hijo, pero el pecado de la iglesia es contra el Espíritu Santo. Israel rechazó a Jesús como Mesías. La iglesia ha rechazado al Espíritu como guía de la iglesia. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La misión primordial del Espíritu en la iglesia es guiarla a toda verdad y recordar las palabras de Cristo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El liderazgo debe tomar cada decisión según la instrucción y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, ser sensibles a la guianza y a la voz del Señor para caminar en Él siempre, ¿verdad? Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra función asignada por Dios a la iglesia es la diaconía o el servicio. El servicio es parte de la naturaleza del reino de Dios. Cuando oramos y decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, una de las cosas que estamos diciendo es que queremos vivir para servir. ¿Por qué decimos esto? Porque en el cielo todos sirven para servirse los unos a los otros. Esa es la vida en el cielo, ¿verdad? Todos viven para servirse. Jesús habló mucho del servicio en sus enseñanzas. La razón no era tanto por el hecho de que para lograr el propósito del reino en la tierra, sus seguidores tenían que servir, sino que la causa por la cual el Maestro o Jesucristo enfatizó tanto la vida de servicio en sus predicaciones era porque eso fue lo que aprendió del Padre desde la eternidad. En el cielo nadie vive para sí. La Biblia dice que los ángeles son, ¿verdad?, en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Todas las criaturas fueron creadas por Dios para servir a su propósito eterno. El Señor Jesús dijo en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo es el siervo del Padre. La Biblia revela que el Padre todo lo hace a través del Hijo. Jesús es su instrumento para todo el propósito santo, por el que Él creó el universo. Hebreos capítulo 1, el versículo número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios sustenta todas las cosas a través de su amado Hijo Jesucristo,
por la palabra de su poder. Eso es lo que Dios hace. Hebreos capítulo 1, el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También a él le asignó la obra de nuestra redención, pues el Padre se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Padre, todo lo importante, podríamos decirlo, todo lo relevante, todo lo trascendental, se lo comisionó a Jesús. Así que el Hijo es el siervo principal del Padre. Nosotros conocemos a Dios como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero pocas ocasiones quizás pensamos que Él es el siervo de los siervos. Nadie en todo el universo sirve más que el Padre. El Creador es el siervo de toda la creación, porque Él vive para sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos decir que no es tanto el que sirvamos a Dios, sino que Dios nos sirve a nosotros. Veamos lo que dice la Escritura en el Salmo 104, el versículo 24 al 32. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves y ahí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Veamos las expresiones del salmista. Versículo 7 dice, todos ellos esperan en ti. Verso 28, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Verso 29, envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Este pasaje describe la manera como el Creador sirve a sus criaturas. Todo servicio realizado por las criaturas es importante, pero el servicio que es ejecutado por el Creador a favor de sus criaturas y de su propósito es absolutamente imprescindible. Cuando los fariseos acusaron a Jesús de violar el mandamiento del día de reposo, porque él sanó en el día sábado, él les respondió, Juan 5:17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios cesara de obrar por un instante, las criaturas dejarían de ser. Todos dependemos de su servicio. Servir es parte de la naturaleza del reino de los cielos. Dios gobierna el universo de acuerdo a su manera de ser y a su manera de pensar. Servir es la esencia de lo que Dios es. Él no sirve porque es necesario servir, sino Él sirve porque vive para servir. Es por esto que decimos que el servicio es parte mismo de la vida de Dios y de su reino. Jesús no enfatizó el servicio porque este era necesario para lograr el propósito en la tierra a través de la iglesia, sino porque así se vive en el cielo, sirviéndole o sirviéndose los unos a los otros. Esta es la gran causa por la cual en nuestro servicio, cualquiera que sea nuestro ministerio, Dios debe ser el todo en ello. Por tanto, cuando le servimos a algún hermano en algo, hazlo como para Dios,
Veamos que Pablo dice a los siervos y esclavos de esos días, y hay que saber lo que era la esclavitud realmente en ese tiempo, que se sometieran a sus amos y que no les sirvieran al ojo como los que le sirven a los hombres, sino como si estuvieran sirviéndole al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Sabes lo que es servir al ojo? Bueno, pues servir al ojo es servir para que te vean, pero dice la palabra que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo capítulo 6, verso 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que no seamos como los hipócritas que le sirven a Dios para que los hombres lo noten. Y hasta orando lo hacen de forma prolija, con abundancia de palabras para ser oídos y alabados por los hombres. Por eso Jesús dijo, ya tienen ellos su propia recompensa. Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Por tanto, en cualquier cosa que hagas para Dios, el Señor te dice que te escondas, que lo hagas en secreto. Mateo capítulo 6, versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios, para gloria y alabanza de su nombre. Cuando ayunemos, lavémonos la cara y no le digamos a nadie que estamos ayunando. ¿Sabes por qué? Porque no lo haces para los hombres, lo haces para Dios. No actuemos hipócritamente, el servicio es para Dios. Entonces escondámonos de los hombres, tratémonos de que no nos vean. Jesús mismo lo hizo cuando iban a proclamarlo rey. Y cuando hacía milagros, en el momento que querían alabarlo, se escurría. Él se iba del lugar porque no recibía gloria de los hombres. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo. Jesús todo lo hacía para Dios. Los discípulos se molestaban, pues no entendían por qué Jesús se negaba y se escabullía, ¿verdad? Todavía hoy pocas personas entienden que el Hijo solo busca gloria para el Padre y Él servía a los hombres para cumplir el propósito de Dios, no para ganarse la buena voluntad de la gente, ni para ser admirado. Jesús dijo en Juan 7, 16 al 18. Pues Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por tanto, si lo que hacemos es para Dios, tenemos que glorificar a Dios en nuestro servicio a Él, alabándolo con nuestras acciones, esmerándonos en nuestras funciones, esforzándonos para Dios, aunque el que lo recibe, ¿verdad?, sea el prójimo. Estamos obrando, estamos actuando, la gente se está, podríamos decir, recibiendo lo que estás compartiendo, pero la gloria es del Señor. ¿No dijo Jesús que en aquel día, sentado en su trono de gloria, reunirá delante de él a todas las naciones, poniendo a los perdidos a un lado y a los salvados en otro? Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Señor dirá a los salvados que estarán a su derecha,
Mateo 25, 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y ellos le responden diciendo, en Mateo 25, versículo 37 a 40. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Veamos que estos sirvieron a Dios, aunque lo hacían a favor de los hombres. Tenían que tener claro que servimos al Señor porque Él nos mandó a servir, ¿verdad? Él fue el que nos dio esa orden. Y es para alabanza de su gloria que lo hacemos. A veces los hombres son indignos de la bendición, pero hemos de servirles aunque sean ingratos, aunque sean egoístas, aunque sean blasfemos, aunque sean lo que sean. Hagámoslo para Dios y eso nos dará una gran sensación de satisfacción, porque el Señor sí se lo merece y también lo toma en cuenta y sabe recompensar al que le sirve de corazón. Mateo 6, versículo 4, el 6 y el 18. Mateo 6:4 nos dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 4:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para Él, por Él y en Él son todas las cosas. No sirvas al ojo para que te vean, para que te asciendan, para que te tomen en cuenta. Al contrario, debemos de escurrirnos, escondernos, para que solo lo vean a Él. Él es el único digno de recibir el honor y la gloria. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora veamos la funcionalidad de esto. Yo alumbro a la gente y la gente es iluminada. Y los que estaban en tinieblas, al ver la luz, dan gracias y gloria a Dios. En otras palabras, yo sirvo. La gente se beneficia con el servicio, por lo que glorifican y dan gracias a Dios por el bien recibido. De manera que el que llega a ser el todo, tanto en el que sirve como en el servido, es el Señor. El reino de Dios es un reino de servicio. El reino de Dios es un reino de entrega. Y los que viven en él son servidores, llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Mateo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay diferentes clases de servicio o ministerios, pues la palabra ministrar significa servir. Diácono significa servidor. La palabra anciano en la iglesia es lo mismo que presbítero u obispo, los cuales al realizar una función también son siervos. Así que todos somos siervos de Dios, no importa cuál sea el ministerio o la función que desempeñemos en el cuerpo. Por ejemplo, el ministerio de servicio de los niños. Podemos imaginar la tarea enorme que tienen aquellos hermanos que trabajan a favor de nuestros pequeños. Debido a la crisis de autoridad que hay actualmente en el mundo, esta grave situación es producto de lo que falsamente se le llama libertad, que no es otra cosa que la licencia que se le concede al niño para hacer lo que le venga en gana. No se le puede disciplinar ni decirle nada, pues según muchos psicólogos, los muchachos pequeños se traumatizan si son disciplinados.
Entonces vemos que un chiquillo puede desafiar al maestro, puede desafiar al director de la escuela, a las autoridades, a la policía y hasta insultar a algún juez. Y nadie puede decir nada, porque es un menor. Todo esto es amparado por las corrientes psicológicas que dicen que el niño se desorienta y se frustra. En consecuencia, el chico, por no tener un freno ni reconocer a ningún guía, toma la libertad de hacer lo que quiera. Adolescentes o infantes llegan a las iglesias sin respeto a la autoridad y desafiando a los maestros, viéndolos como enemigos, porque quieren ponerles un freno. Ahora, si esos hermanos no tuvieran a Dios, ¿piensa usted que brindarían ese servicio a la iglesia? ¿Acaso pensamos que las maestras no son adoradoras, que anhelan estar con sus hermanos en el momento de la adoración para alabar al Señor con canto, en lugar de estar bregando allá con algunos muchachos que en ocasiones no respetan, que las desafían, que no siguen sus instrucciones? Sin embargo, ellas lo hacen por amor al Señor para que esos niños, ¿verdad?, reciban la bendición del Señor y el Espíritu Santo siembra en ellos la palabra de vida. El propósito de Dios se marca en ellos para sus vidas. Lo hacen para que esos niños amen a Dios con todo su corazón y le teman, para que sean liberados del presente siglo malo y perverso, y un día puedan estar en la gloria de Cristo. Esos hermanos echan a un lado sus deseos para que el propósito de Dios se cumpla. Así que hoy nosotros entendamos la importancia que es la función que desempeña, y por pequeña que sea su participación, está usted edificando y estableciendo el reino de Dios en el mundo. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a todos. Que el Dios del cielo nos fortalezca y que seamos servidores siempre para honrar a Dios con lo que hacemos. Cierre sus ojos. Señor, bendito seas, Padre. Yo bendigo el corazón de cada servidor, bendigo la vida de cada hermano y hermana que se dispone a servir, a dar de sí, Señor, para enseñar, instruir, para trabajar con niños, con mujeres desamparadas, en las diversas necesidades de servicio en la iglesia. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, pero sobre todo un corazón de servicio a ti, Rey, para atender a creyentes y no creyentes. Así pues, Padre, en tu nombre, eterno Dios, manifiesta el amor tuyo hacia ellos y guárdalos siempre en el hueco de tu mano. Y a ti sea el honor y la gloria por siempre. Gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos, ¿verdad?, el próximo miércoles. Gracias. Amén.